Parte 1 Capítulo 3 Toma de decisiones en la medicina clínica. La conocida cita de Sir William Osler: la medicina es una ciencia de incertidumbre y un arte de probabilidad, captura bien la compleja naturaleza de la medicina clínica. Aunque la ciencia de la medicina a menudo se enseña como si los mecanismos del cuerpo humano operaran con predictibilidad newtoniana, cada aspecto de la práctica médica está impregnado de un elemento de incertidumbre irreductible que el médico desdeña. La medicina clínica tiene sus raíces profundas en la ciencia, pero es una ciencia imprecisa. Más de 100 años después de que la práctica de la medicina asumiera su forma moderna, su núcleo todavía es un arte en el que los médicos individuales aplican grados diversos de habilidad y entendimiento. Con el crecimiento exponencial de la bibliografía médica y otra información técnica, y un número siempre creciente de pruebas y opciones terapéuticas, los médicos del siglo XXI que buscan la excelencia en su práctica deben dominar un conjunto más diverso y complejo de habilidades que cualquiera de las generaciones que los precedieron. Este capítulo presenta una introducción a 3 de los pilares en los que descansa el oficio de la medicina moderna. 1. Pericia en el razonamiento clínico, qué es y cómo puede desarrollarse. 2. Uso e interpretación de las pruebas diagnósticas racionales. 3. Integración de la mejor evidencia de investigación disponible con criterio clínico en la atención de pacientes individuales, medicina basada en evidencias, o EBM, Evidence-Based Medicine, y las herramientas de la EBM. Breve introducción al razonamiento clínico. Experiencia clínica. La definición de la experiencia clínica es sorprendentemente difícil. El ajedrez tiene un sistema de clasificación objetivo basada en la capacidad del individuo y en criterios de desempeño. De la misma forma, los deportistas tienen sistemas de clasificación para diferenciar a los novatos de los deportistas olímpicos. Pero en medicina, después de que los médicos han completado su capacitación y son aprobados por sus respectivos consejos, ninguna prueba adicional identifica a aquellos que han logrado los niveles más altos de desempeño clínico. Por supuesto, los médicos a menudo consultan a una pequeña élite de médicos para resolver los problemas particularmente difíciles cuando se enfrentan a casos desconcertantes. Sin embargo, pese a su capacidad, incluso los médicos con gran experiencia típicamente no pueden explicar sus métodos y procesos de manera exacta, con lo que se limita la adquisición y diseminación de la experiencia utilizada para lograr sus resultados impresionantes. Además, la virtuosidad del médico parece no ser generalizable, es decir, un experto en miocardiopatía hipertrófica podría no ser mejor, y posiblemente sería peor, en comparación con un residente de primer año para el diagnóstico y tratamiento de un paciente con neutropenia, fiebre e hipotensión. En el sentido amplio, la experiencia clínica incluye no solo las dimensiones cognitivas y la integración de la información verbal y visual, sino que también incluye habilidades motoras finas complejas necesarias para la realización de procedimientos con y sin penetración corporal y la realización de pruebas. Además, el paquete completo de la experiencia en medicina incluye la capacidad de comunicarse de manera eficaz con pacientes y trabajar con miembros del equipo médico. La investigación sobre experiencia médica es relativamente escasa y la mayor parte de los trabajos se han dirigido al razonamiento diagnóstico y se ha puesto mucho menos atención a las decisiones terapéuticas o habilidades técnicas necesarias para la realización de procedimientos. Así, en este capítulo se realizarán principalmente los elementos cognitivos del razonamiento clínico. Como el razonamiento clínico tiene lugar en la cabeza de los médicos, no es fácilmente observable, lo que hace en extremo difícil el estudio. Un método de investigación sobre las actividades de razonamiento médico es pensar en voz alta, conforme reciben información clínica, como una forma de estimular un encuentro clínico. Otro método de investigación se ha dirigido a la forma en que los médicos deben razonar para llegar a un diagnóstico más que en el modo en que en realidad razonan. Gran parte de este conocimiento sobre el razonamiento clínico proviene de estudios empíricos de conductas de resolución de problemas numéricos. Por las diversas perspectivas que contribuyen a esta área, con la importante contribución de la psicología cognitiva, sociología, educación médica, economía, informática y ciencias de toma de decisiones, no existe ningún modelo integrado de razonamiento clínico, y es muy común que diferentes términos y modelos describan fenómenos similares. Razonamiento intuitivo en comparación con razonamiento analítico. Un modelo contemporáneo de razonamiento, la teoría de procesamiento dual distingue dos sistemas generales de procesos cognitivos. La intuición. Sistema 1,
Proporciona juicios rápidos y sin esfuerzo de asociaciones memorísticas, utilizando un patrón de reconocimiento y otras simplificaciones que se basan en reglas simples, método heurístico. Un ejemplo muy simple que podría ser útil en ciertas situaciones es: las mujeres de raza negra con adenopatía iliar sufren sarcoidosis. Como no existe un esfuerzo para recordar el patrón, típicamente los médicos son incapaces de decir de qué forma se formularon estos juicios. Por el contrario, el análisis, sistema 2, la otra forma de razonamiento en un modelo de proceso dual, es lento, metódico, deliberado y requiere esfuerzo. Un estudiante podría leer sobre los ganglios linfáticos en los pulmones y de esa lista. Ejemplo, capítulo 62, identificar enfermedades más frecuentes en mujeres de raza negra, o examinar a la paciente en busca de signos cutáneos u oculares que pueden existir en la sarcoidosis. Por supuesto, estos procesos dobles corresponden a extremos idealizados del continuo cognitivo. Proporcionan información descriptiva útil, pero muy poca guía sobre cómo desarrollar la pericia en el razonamiento clínico. La forma en que estos sistemas interactúan en diferentes problemas de decisión, y cómo la utilizan los expertos de manera diferente a los novatos, y cuando su uso puede llevar a errores de juicio, es un tema que es motivo de estudio y debate considerables. El reconocimiento de patrones es un proceso cognitivo complejo que en gran medida parece que no requiere esfuerzo. Una persona puede reconocer la cara de las personas, la raza de un perro o el modelo de un automóvil sin necesidad de mencionar las características específicas que lo llevaron a dicho reconocimiento. De la misma forma, los médicos con experiencia a menudo reconocen con rapidez patrones diagnósticos familiares. La clave radica en tener un acervo extenso de patrones almacenados a los que puede accederse con rapidez. En ausencia de un repertorio extenso de patrones diagnósticos, los estudiantes, así como los médicos más expertos que actúan fuera de su área de experiencias, a menudo utilizan el método analítico más laborioso del sistema 2, junto con la recolección más intensiva y amplia de datos para llegar al diagnóstico. A continuación se presentan 3 escenarios clínicos breves de pacientes con hemoptisis que demuestran 3 diferentes patrones. Un varón de 46 años de edad acude con su médico internista refiriendo hemoptisis como síntoma principal. Es un individuo por lo demás sano, no fumador, que se encuentra en recuperación de una aparente bronquitis viral. Este patrón de presentación sugiere que la pequeña cantidad de sangre que manche el esputo es consecuencia de la bronquitis aguda, de forma que la radiografía de tórax proporcionará información suficiente para descartar un trastorno más grave. Un paciente de 46 años de edad que tiene el mismo síntoma principal, pero con antecedente de tabaquismo de 100 cajetillas al año, tos matutina productiva y episodios de expectoración con estrías sanguinolentas que hacen pensar en carcinoma de pulmón. En consecuencia, junto con la radiografía de tórax, el médico solicita examen de citología de esputo y solicita una tomografía computarizada de tórax. Un varón de 46 años de edad con hemoptisis que inmigró de un país en vías de desarrollo es enviado a ecocardiografía porque el médico auscultó soplo diastólico con retumbo en el vértice cardíaco, lo que sugiere estenosis mitral reumática y tal vez hipertensión pulmonar. El rápido patrón de reconocimiento utilizado sin la reflexión suficiente puede ocasionar una alta prematura. El llegar a una conclusión errónea una vez que se conoce el diagnóstico correcto representa un error en la obtención completa de datos clínicos que podrían demostrar que el patrón inicial seleccionado era incorrecto. Un segundo paso crucial, incluso cuando el diagnóstico parece evidente, es la verificación diagnóstica. Considerar si el diagnóstico explica de manera adecuada los síntomas y signos de presentación y puede explicar todos los hallazgos auxiliares. El siguiente caso presenta un ejemplo de un cierre prematuro, modificado de una entrevista clínica real. Un varón de 45 años que acude con padecimiento de 3 semanas de evolución con infección de vías respiratorias altas, con un cuadro pseudogripal, con síntomas de disnea y tos productiva. Con base en los datos del padecimiento actual, el médico utiliza un formato para valoración de infección de vías respiratorias altas, a fin de mejorar la calidad y eficiencia de la atención mediante la estandarización de la información obtenida. Después de llenar con rapidez el formato estructurado y al notar en particular la ausencia de fiebre y encontrar auscultación normal de los campos pulmonares, el médico prescribe fármacos para bronquitis aguda y envía al paciente a su domicilio informándole que la enfermedad no era grave. Después de una noche de insomnio con disnea significativa, el paciente desarrolla náusea y vómito y se torna grave.
Acude a la sala de urgencias con paro cardíaco donde no responde a las maniobras de reanimación. La autopsia mostró un infarto miocárdico en la pared posterior y un trombo reciente en la arteria coronaria derecha, la cual presentaba datos de aterosclerosis. ¿Qué estuvo mal? Se presume que el médico de la sala de urgencias consideró que el paciente estaba básicamente sano. Es posible equivocarse por la apariencia del paciente en la exploración, puede asumirse de manera errónea que una persona que no parece enferma tiene una enfermedad inocua. Por tanto, se sintió cómodo con la realización de un examen abreviado y dirigido utilizando un protocolo de valoración para infección de vías respiratorias altas en lugar de considerar las posibilidades diagnósticas más amplias y realizar las pruebas apropiadas para confirmar o refutar su hipótesis inicial. En particular, al concentrarse en la infección de vías respiratorias altas, el médico no realizó una investigación completa sobre la disnea, la cual habría sugerido un trastorno mucho más grave y tampoco buscó otros síntomas que lo podrían haber dirigido al diagnóstico correcto. La heurística o reglas prácticas son parte del sistema intuitivo. Estos atajos cognitivos son una vía rápida y sencilla para llegar a conclusiones y tomar decisiones, pero cuando se usan en forma incorrecta pueden conducir a errores. Dos programas de investigación importantes estudiaron la heurística en un contexto no médico y llegaron a conclusiones muy distintas sobre el valor de estas herramientas cognitivas. El programa de heurística y sesgos, uno se enfoca en cómo el depender de la heurística puede conducir a sesgos cognitivos y juicios incorrectos. Se han descrito más de 100 sesgos cognitivos diferentes. Sin embargo, hasta ahora hay poca evidencia de que la educación de los médicos y otros profesionales que toman decisiones para que tengan conocimiento de estos sesgos cognitivos tenga algún efecto en la tasa de errores diagnósticos. Por el contrario, los programas de investigación, heurísticos rápidos y frugales, 1, exploran cómo y cuándo los tomadores de decisiones dependen de conductas heurísticas simples que pueden proporcionar buenos resultados. Aunque muchos métodos heurísticos pueden tener relevancia en el razonamiento clínico, en este capítulo solo se mencionan 4. Cuando se valora a un paciente en particular, el médico a menudo considera la similitud de los síntomas, signos y factores de riesgo del paciente contra los de sus representaciones mentales, patrones memorizados, de las hipótesis diagnósticas consideradas. En otras palabras, entre las posibilidades diagnósticas, el médico identifica el diagnóstico para el cual el paciente parece ser un ejemplo representativo. Análogo al patrón de reconocimiento, estos atajos cognitivos se conocen como representatividad heurística. Considérese a un paciente con hipertensión, cefalea, palpitaciones y diaforesis. Los médicos sin experiencia podrían establecer la posibilidad de feocromocitoma, con base en la representatividad heurística, ya que esta tríada de síntomas clásicos sugiere feocromocitoma. Hacerlo de esta forma sería incorrecto, dada que otras causas de hipertensión son mucho más comunes que el feocromocitoma, y esta tríada de síntomas puede ocurrir en pacientes que no tienen feocromocitoma. Por tanto, los médicos que usan la representatividad heurística pueden sobreestimar la probabilidad de una enfermedad particular con base en su representatividad si no reconocen la baja prevalencia subyacente, o sea, las probabilidades anteriores a la prueba. En cambio, las formas de presentación atípicas de enfermedades frecuentes pueden hacer que se subestime la probabilidad de una enfermedad particular. Por tanto, la falta de experiencia con una enfermedad específica y con la variedad de su presentación también puede conducir a retrasos o errores diagnósticos. Las enfermedades que afectan múltiples sistemas orgánicos, como sarcoidosis o tuberculosis, pueden ser muy difíciles de diagnosticar por los múltiples patrones diferentes con los que se manifiestan. Un segundo atajo cognitivo utilizado a menudo, la disponibilidad heurística, implica juicios basados en la facilidad con la que pueden recordarse casos previos o resultados similares. Por ejemplo, un médico podría recordar un caso de una conferencia de morbilidad y mortalidad en la que un paciente anciano que se presentó con disnea indolora de inicio agudo y se valoró en busca de una causa pulmonar, pero en el que al final se confirmó un infarto miocárdico agudo, con la probabilidad de que el retraso diagnóstico haya contribuido al desarrollo de la miocardiopatía isquémica. Si el caso se relacionara con una demanda por negligencia médica, tales ejemplos podrían ser incluso más memorables. Los errores en la disponibilidad heurística se originan de varias fuentes de sesgos en la memoria. Las catástrofes poco comunes probablemente serán recordadas con claridad, y obligan de manera desproporcionada a que se sospeche de ellas para diagnósticos futuros,
Por ejemplo, un paciente con faringodinia que finalmente tuvo una leucemia o un deportista joven con dolor en una extremidad inferior que tuvo un sarcoma, y los publicados en los medios de comunicación o que ocurrieron en fecha reciente. Por supuesto son más fáciles de recordar y por tanto tendrán más influencia en el juicio clínico. El tercer atajo cognitivo utilizado a menudo es el anclaje heurístico, que incluye valorar la probabilidad de una enfermedad, ancla, y después ajustar la probabilidad a la alza o a la baja, en comparación con la regla de Bass, cuando se interpretan nuevos datos sobre el paciente, es decir, que se añaden al diagnóstico inicial. Por ejemplo, un médico podría juzgar la probabilidad de arteriopatía coronaria, CAD, como elevada pese a contar con una prueba de esfuerzo con talio negativa y solicitar un cateterismo cardíaco. Véase la sección Medidas de probabilidad de la enfermedad y regla de Bass, más adelante. El cuarto estado heurístico establece que el médico debe utilizar la explicación más simple posible que detalle de manera adecuada los síntomas o datos clínicos del paciente, navaja de Hakem, o simplicidad heurística. Aunque este es un principio atractivo y utilizado a menudo, es importante recordar que no existe base biológica para esta afirmación. Los errores de la simplicidad heurística incluyen el cierre prematuro, lo que ocasiona que no se analicen síntomas o datos clínicos significativos inexplicados. Cualquier médico con experiencia utiliza el proceso de razonamiento analítico, Sistema 2, cuando se reconoce que el problema al que se enfrenta es complejo o que involucra elementos o características importantes con las que no está familiarizado. Los médicos proceden de una forma mucho más metódica en lo que se conoce como modelo de razonamiento hipotético deductivo. Con base en las razones señaladas para buscar atención médica. Los médicos desarrollan una lista de posibilidades diagnósticas iniciales en la generación de la hipótesis. Durante el interrogatorio sobre el padecimiento actual, las hipótesis iniciales adquieren refinamiento diagnóstico conforme se compara la información emergente con los modelos mentales de las enfermedades en consideración. La probabilidad de los diagnósticos aumenta y disminuye, o incluso se descartan como las hipótesis de trabajo del momento. Incluso la exploración física se dirige con base en las hipótesis de trabajo. ¿Hay esplenomegalia? ¿Cuál es el tamaño del hígado? ¿Hay dolor a la palpación? ¿Hay tumoraciones o nódulos palpables? La verificación diagnóstica incluye la comprobación de la adecuación, si el diagnóstico explica todos los síntomas y signos, y de la coherencia, si los signos y síntomas son consistentes con el mecanismo causal subyacente del diagnóstico. Por ejemplo, si hay hepatomegalia muy dolorosa durante la exploración física se sospecha hepatitis aguda, la hipótesis, en cuyo caso ciertas pruebas de función hepática específicas deben estar notablemente elevadas, predicción. Si las pruebas son normales, la hipótesis podría descartarse o modificarse de manera sustancial. Los datos negativos a menudo se pasan por alto, pero son tan importantes como los positivos, porque a menudo reduce la probabilidad de hipótesis diagnósticas que se tienen en mente. El dolor torácico que no es provocado o que empeora con el esfuerzo en un paciente activo reduce la probabilidad de cardiopatía isquémica crónica como causa subyacente. La ausencia de taquicardia en reposo y aumento de tamaño de la glándula tiroides reduce la probabilidad de hipertiroidismo en un paciente con fibrilación auricular paroxística. La gravedad de la enfermedad del paciente puede invalidar consideraciones de prevalencia y otros problemas antes descritos. Los imperativos diagnósticos reconocen la importancia de un diagnóstico relativamente poco común pero en potencia muy catastrófico si no se diagnostica o si se trata de manera inapropiada. Por ejemplo, se ha enseñado a los médicos que consideren la disección aórtica de manera sistemática siempre que sea posible en casos de dolor torácico agudo grave. Aunque las manifestaciones clínicas típicas de la disección aórtica difieren de las del infarto miocárdico, la disección es menos prevalente, de forma que diagnosticar la disección es difícil a menos que se le considera de manera explícita y sistemática como un imperativo diagnóstico. Los médicos que atienden pacientes con dolor precordial intenso y agudo siempre deben preguntar de manera explícita sobre síntomas sugestivos de disección, medir la presión sanguínea en ambos brazos para detectar discrepancias y buscar deficiencias en los pulsos. Si el médico no detecta alguna de las características clínicas de la disección aórtica por medio de la anamnesis y encuentra presiones arteriales iguales en ambas extremidades superiores, sin déficit de pulsos, podría eliminar con seguridad la hipótesis de disección aórtica. Sin embargo,
Si la radiografía de tórax muestra probable ensanchamiento del mediastino, debería continuarse con la hipótesis y solicitar estudios adicionales de imagen, SGCT de tórax, ecocardiografía transesofágica, para una valoración más completa. En situaciones que no implican urgencia, la prevalencia de diagnósticos potenciales alternativos debe desempeñar una función más prominente en la producción de hipótesis diagnósticas. Los científicos cognitivos que estudian el proceso de pensamiento de médicos expertos han observado que los médicos agrupan la información en paquete, que se almacenan en la memoria de corto plazo o memoria de trabajo, y que la manipulan para generar hipótesis diagnósticas. Como la memoria de corto plazo es limitada, por lo general, las personas pueden repetir una lista de 7 más 2 números que se les leen, el número de diagnósticos, que puede considerarse en las actividades generadoras de hipótesis, también es limitado. Por esta razón, los atajos cognitivos antes mencionados desempeñan una función importante en la generación de hipótesis diagnósticas, muchas de las cuales se descartan con tanta rapidez como se forman, con lo que se demuestra que la distinción entre el razonamiento analítico y el intuitivo es una representación arbitraria y simplista del estado cognitivo, que sin embargo es útil. La investigación en el modelo hipotético deductivo de razonamiento ha identificado de manera sorprendentemente difícil los elementos del proceso de razonamiento que distinguen a los expertos de los novatos. Esto ha llevado a una modificación del análisis del proceso de resolución de problemas de los expertos para analizar la organización de su conocimiento. Por ejemplo, el diagnóstico puede basarse en la similitud de los nuevos casos con casos individuales anteriores, ejemplares. Los guiones de enfermedades incluyen factores de riesgo, fisiopatología y síntomas y signos. Los expertos tienen una cantidad mucho mayor de casos memorizados, por ejemplo en la memoria visual a largo plazo para radiología. Sin embargo, los médicos no dependen simplemente de recordar de manera literal casos específicos, sino que han construido redes conceptuales elaboradas para memorizar información o modelos de enfermedad como ayuda para llegar a sus conclusiones. Es decir, el experto involucra una mayor capacidad para conectar los síntomas, signos y factores de riesgo uno con otro de manera significativa, relaciona esos datos con los posibles diagnósticos e identifica información adicional necesaria para confirmar el diagnóstico. Ninguna teoría aislada explica todas las características fundamentales de la experiencia en el diagnóstico médico. Los expertos tienen más conocimiento sobre más cosas y un repertorio mayor de herramientas cognitivas para emplearlas en la resolución de problemas en comparación con los novatos. Una definición de experiencia resalta la capacidad para realizar distinciones fuertes. En este sentido, la experiencia involucra el conocimiento de trabajo de posibilidades diagnósticas y de qué características diferencian una enfermedad de otra. La memorización por sí sola es insuficiente. Memorizar un libro de texto de medicina no hace a un individuo experto. Sin embargo, tener acceso a información relevante, detallada y específica es de importancia fundamental. Antes, la principal forma en que los médicos adquirían conocimiento clínico era a través de las experiencias de sus pacientes, pero ahora tienen acceso a una multitud de fuentes de información, véase medicina basada en evidencias, EBM, más adelante. Los médicos del futuro serán capaces de tener acceso a la experiencia de un gran número de médicos utilizando herramientas electrónicas, pero, al igual que en la memorización de libros de textos, los datos por sí solos no crearán un experto al instante. El experto añade estos datos a una base de datos interna amplia de conocimientos y experiencias que no está disponible para los novatos y para los no expertos. Pese a todo el trabajo que se ha realizado para comprender la experiencia, tanto en medicina como en otras disciplinas, no existe la certeza de que exista algún programa didáctico que pueda acelerar la progresión desde novato hasta experto o desde un médico con experiencia hasta un maestro con gran experiencia. No obstante, la disponibilidad de estos datos elimina una barrera para adquirir experiencia para vincular los síntomas, signos y factores de riesgo con los posibles diagnósticos y para identificar la información distintiva adicional necesaria para confirmar el diagnóstico, lo que podría facilitar el desarrollo del conocimiento funcional necesario para convertirse en un experto. A pesar de toda la investigación que busca comprender la pericia en la medicina y otras disciplinas, aún no es seguro si algún programa didáctico en realidad puede acelerar el avance de novato a experto o de médico experimentado a un maestro clínico. La práctica deliberada y que requiere esfuerzo sobre un periodo prolongado
que se dice en ocasiones puede ser de 10 años o 10.000 horas de práctica, y la asesoría personal son dos estrategias que a menudo se utilizan fuera de la medicina, por ejemplo, música, deportes, ajedrez, para favorecer la experiencia. Su uso en el desarrollo de experiencia médica o bien, para conservarla o incrementarla, no se ha explorado de manera adecuada. Algunos estudios en medicina sugieren que la educación didáctica que expone a los estudiantes a los signos y síntomas de enfermedades específicas y además a las enfermedades que pueden manifestarse con síntomas y signos específicos, puede ser provechosa. El desarrollo de un sistema de aprendizaje personal, por ejemplo, metacognición, a través de, por ejemplo, los procesos de EBM descritos más adelante y el seguimiento para identificar los diagnósticos y tratamientos de los pacientes a los que se atendió proporciona oportunidades de aprendizaje activo.